Hoy vamos a hablar sobre la antiderivada. La antiderivada es el proceso inverso a la derivación, por lo cual la palabra anti significa contrario a la derivada. Este proceso también es conocido como integrar. Integrar o antiderivada se trata del mismo proceso. Este tiene como objetivo identificar una función que antecede a otra, es decir, una función, cuál es su antecedente, saber de dónde proviene la misma. Este está representado por este signo de integración que significa integrar tal función, f de x. Por ejemplo, aquí tenemos la función 4x al cubo más 7, en donde su antiderivada o su función integrada da como resultado x a la cuarta más 7x. ¿Cómo podemos sacar este proceso? Como ya sabemos que es el inverso, entonces en vez de restar 1 al exponente, se lo suma. De igual forma, el mismo valor que es del numerador se lo pasa dividiendo. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, en la derivación el coeficiente pasa a multiplicar. Entonces ahora el mismo coeficiente sumado pasa a dividir. Como sabemos que es 7 y sabemos que la derivada de x es 1, entonces sabemos que la que le antecede a este número constante es la x, quedando como resultado 7x. Usualmente siempre se le pone a la función integrada una c, que significa una constante de integración. ¿Por qué se pone una constante de integración? Porque integrar es un proceso que nos da un resultado general, no como la derivada que nos da un proceso con un resultado específico. Si no este es general, entonces hay que intentar mantener un número de cual siempre nos va a dar la misma función. Es decir, si vemos estos ejemplos de funciones, la constante siempre va a cambiar, ya siendo 8, 10 o 20. Es una constante. Y como sabemos que las constantes al derivar es 0, entonces no afecta a nuestro resultado final. ¿Pero por qué es importante la constante? La constante indica desplazamiento. Como ya sabemos, en una ecuación de la recta y igual a mx más b, b es una constante. ¿Y qué significa b en una gráfica? Significa el corte en y. Entonces, la derivada de la c con una constante en una función nos indica el desplazamiento o la posición de nuestra función en el plano cartesiano. Por ejemplo, aquí, en esta función x al cuadrado menos 3, el menos 3 nos indica que está 3 posiciones, que corta en el menos 3 posiciones más abajo del origen. El más 5, 5 posiciones contando desde el origen, cortando en el eje y. Y el 7, contando en el 7 a partir cuando x vale 0. Todas estas funciones, al derivarlas, tienen como resultado 2x, pero al integrarlas serían estas de aquí, más una constante, que representarían a todos estos números. Entonces, si una constante es positiva, la gráfica se va a desplazar para arriba. Y si la constante es negativa, la gráfica se va a desplazar para abajo, siguiendo la línea de la y. ¿Y cómo encontramos c? C se encuentra debido a las condiciones iniciales. ¿Qué son las condiciones iniciales? Son valores que nos dan tanto de x y y para conocer el valor de c. C significaría despejar estos dos valores. En una función, lo que está dentro del paréntesis significa x y lo que está afuera o como un resultado después del igual significa el valor de y. Es decir, la función cuando x equivale a 5 es igual a 3. Entonces, se le despeja nuestra función. Tomando el ejemplo del anterior, tenemos que f de x es igual a x al cuadrado más c. Entonces, como ya sabemos, y es igual a 3, entonces el 3 se lo coloca al inicio. Es igual a 5, 5 al cuadrado, 25, más c. Entonces, se procede a despejar. El 3 queda positivo, 25 pasa de modo negativo, quedándonos que c equivale a menos 22, siendo el resultado final que y
que f de x es igual a 25 al cuadrado menos 22. El 22 nos indicaría que la gráfica pasa por el punto menos 22 en el eje de las 10, es decir, que quedaría en la coordenada 0, menos 22. Este proceso tiene muchas reglas, siendo las mismas, igual cantidad que las de las derivadas, es decir, que es el proceso inverso. Si en la una se le multiplica, como ya vimos, en la otra se divide, y si en la una se suma, la otra pasa restando. Entonces, ¿para qué nos sirve integrar? Integrar nos sirve para determinar una función que antecede a otra que ya conocemos. Aunque estas sean muy amplias o muy generales, siempre van a tener una familia, en el cual el trabajo es encontrar la función en la cual proviene específicamente.